Hola, bienvenido a mi canal. Espero que este video te sirva de mucho. Hola, muchas gracias por visitar mi canal. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado al sistema de archivos Linux. Y bueno, empezamos con qué es un sistema de archivos. Recuerda que un sistema de archivos es el modo en que el sistema operativo va a organizar los ficheros en el disco duro, gestionándolos de manera que los datos estén de forma estructurada y sin errores. Un fichero son todos los elementos como fotos, archivos de texto, video, etc. ¿Cómo estructuran sus archivos Linux? Bueno, la estructura de Linux es una estructura jerárquica de forma de árbol invertido, donde el directorio principal o raíz, root en inglés, es el directorio diagonal que cuelga de toda la estructura del sistema. Así es como se ven en Linux las carpetas principales. Vamos a analizar cada uno de los elementos. La primera carpeta es el directorio raíz. Aquí cuelgan todos los directorios del sistema. Dentro de este directorio encontramos varios subdirectorios importantes. Ahora, recuerda que el directorio raíz siempre va a tener esa diagonal y es la forma en que se van a encontrar en Linux. En Linux no existen las letras C, D, E, F, como estamos acostumbrados, que C dos puntos, D dos puntos, no. Ahí el directorio principal es una diagonal. Y bueno, ¿qué es el primer directorio? Uno de los primeros directorios que vamos a ver es el directorio bin, donde contiene todos los ficheros y comandos ejecutables utilizables por todos los usuarios. El equivalente a los exe, el equivalente al ejecutable de Windows.exe, Aquí tenemos los programas que pueden lanzar todos los usuarios del sistema. Son los programas comunes. Otro directorio importante dentro de la arquitectura de Linux es el sbin. Es para ejecutables de uso exclusivo por el superusuario. En otra ocasión dedicaremos un tema completo a hablar de los tipos de usuarios de Linux. Y son necesarios para arrancar y montar en el disco USR. Otro directorio importante es Home. Home es un directorio donde se encuentran los directorios personales de los usuarios del sistema. Por ejemplo, el equivalente de Windows va a ser C2 usuarios, y aquí es diagonal home, y dentro de cada uno de home se encuentran los distintos usuarios. Por ejemplo, en el caso sería home diagonal Juan, y en Windows sería C2 diagonal usuarios diagonal Juan. ¿Qué pasa con la carpeta USR? USR contiene utilidades y programas generales de usuario, pero se divide en varias carpetitas. Una de ellas es USR diagonal bin, donde contiene programas de uso general. Otra importante es USR diagonal share, donde contiene archivos compatibles independientes de la arquitectura. Otra es USR share diagonal doc. Este es muy importante porque contiene cierta documentación del sistema. Es bien importante, aquí lo recalco, que como estudiantes y como informáticos, como programadores, tengamos el hábito de documentar todo. Documentar es dejar un registro digital o impreso de cómo funcionan los programas, de cómo se han estructurado los sistemas, de modo que se puedan ser consultados por un usuario o por alguien que le va a dar mantenimiento al mismo sistema. La siguiente carpeta es USR diagonal etc, que contiene archivos de configuración de uso global. Hay dos carpetas etc, esta es una, Otra es USR diagonal include, contiene las cabeceras de C y C++. Bueno, si tú no has programado, tal vez esto no te tenga mucho sentido, pero quienes ya programan en C y C++, todo programa que se genera, al momento de crearse se le tiene que dar un gatito include. El gatito include es donde se le colocamos las cabeceras que estamos invocando. Hay cabeceras, por ejemplo, stdio, iostream, mat.h. Todas estas cabeceras se van a guardar en esta directorio USR diagonal include, tanto los cabeceras de C como C++. Otra carpeta importante es USR diagonal lib, donde contiene las bibliotecas de nuestros programas. Entre ellos puede haber DLLs, que también los tiene Windows. USR diagonal sbin contiene programas de administración del sistema. Y creo que de las más importantes, es la USR src. Contiene los códigos fuentes de nuestros programas. Recuerda que en Linux la mayoría del software es gratuito y es código abierto, open source, y en estas categorías
la mayoría del software que tú bajas puedes tener una copia del código fuente para después modificarlo, estudiarlo y compartirlo, ¿no? Dependiendo del tipo de licencia. Generalmente la GNU GPL versión 3 es la licencia con mayor libertades. Si tu software que bajas contiene este tipo de licencia, tú podrás descargar el código fuente y guardarlo ahí. Y ahí es donde está el código fuente que puedes ir trabajando y estudiando. Otra carpeta importante es diagonal dev. Contiene archivos especiales de bloques y caracteres asociados a dispositivos de hardware. Aquí encontramos todos nuestros dispositivos físicos del sistema, es decir, todo nuestro hardware. Ahí nos dice, ahí podemos encontrar lo que son las tarjetas de audio, de video, etcétera. Dispositivos conectados. Otra carpeta es diagonal lib, contiene librerías y compiladores del sistema. Contiene las bibliotecas necesarias para que se ejecuten los programas que tenemos en diagonal bin y diagonal sbin únicamente. Ahora, en Windows, la mayoría de los Windows no tienen nada de compiladores, son muy básicos. Generalmente cuando alguien quiere compilar y crear programas en Windows tiene que bajar kits de desarrollos, los famosos SDK. Entonces tú quieres compilar en Java y vas y bajas el Java SDK. Quieres compilar en Python, bueno, quieres crear aplicaciones en Python, bajas el intérprete y lo instalas en Windows. Quieres instalar y crear programas en C y C++, tienes que bajar editores, por ejemplo el DevC++, o bien bajar el Visual Code de Microsoft o algún otro entorno de desarrollo integrado. Pero en Linux no tienes que sufrir, en Linux ya vienen integrados estos compiladores. Entonces tú solamente tienes que crearlos y los puedes mandar a ejecutar fácilmente desde la terminal. Entonces esa es una carpeta donde tenemos nuestras librerías y compiladores. Otra carpeta es la diagonal proc, contiene los archivos que reciben y envían información al núcleo. El núcleo en Linux se les denomina kernel. No deberíamos modificar para nada el contenido de este directorio. Ese sí es hay que tener mucho cuidado. Y recuerdas que te había dicho que hay diagonal USR, diagonal etc. Existe otro que es simplemente diagonal etc. Aquí contiene todos los ficheros de configuración y utilidades para la administración. Son dos diferentes. La siguiente carpeta es diagonal bar, contiene ficheros para el administrador. Este directorio contiene información variable como registros, datos de servidores, entre otras cosas. Otra carpeta muy importante es la diagonal boot, contiene los archivos de configuración de arranque del sistema, como por ejemplo el group. ¿Y qué es el group? Ahí te pongo una foto. El group es un gestor de arranque múltiple. Normalmente, quien ocupa Linux ocupa más de un sistema operativo, es decir, tiene instalado otro Windows, a lo mejor un Kali, a lo mejor un Poppy, un Gentoo, un Backbox, etc. Tú puedes tener múltiples sistemas operativos y entonces tú configuras el group, el que estás viendo ahí, para agregar los distintos sistemas operativos que se encuentran en distintas particiones y entonces tú ya puedas arrancar un sistema operativo en especial. Esto es muy importante para el caso de tener más de un sistema operativo. Pero no es el único. En otra ocasión tomaremos y tocaremos a fondo el tema de los gestores de arranque múltiple. Y la otra carpeta que continuamos es media, donde contiene todas las unidades físicas que tenemos montadas, por ejemplo, los discos duros, las unidades de DVD, los pendrives, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos las últimas dos carpetas, de las más importantes, te enfatizo. Hay más carpetas, pero estas son las más importantes. Diagonal OPT sirve para admitir ficheros nuevos creados tras la modificación del sistema. Es un punto de montaje desde el que se instalan los paquetes de aplicación adicionales. La podemos usar para instalar aplicaciones que no vienen en los repositorios, por ejemplo, aquellas que compilamos a mano. En Linux hay un fenómeno importante, sobre todo en Ubuntu. En Ubuntu, para instalar una aplicación tiene que venir firmada. Entonces, las últimas versiones de Ubuntu, tú puedes importar repositorios, pero si los repositorios no vienen firmados y no tienen la llave específica, pues no podrás instalar esa aplicación. Y esa es una. Y aparte tenemos que hay mucho software que no encontramos en repositorios, es decir, no basta con colocar sudo apt-get install y el nombre de la aplicación. No, eso no siempre va a pasar.
ni incluso en Synaptic. O sea, en Linux habrá mucho software que no podremos instalar desde ese tipo de gestores de archivos. Entonces, tendríamos que entrar a la página, bajar el archivo, descomprimir y compilar. Entonces, aquí es cuando tiene sentido la carpeta OPT. Y finalmente, la carpeta TMP es donde se almacenan los archivos temporales. Todo sistema operativo tiene una carpeta temporal. En Windows, recuerdo que el caso más crítico fue encontrar 50 gigabytes de archivos temporales de pura actualizaciones, ¿no? Entonces, continuamente es bueno darle una revisada al disco duro y quitar todos los temporales. Linux, al igual que Windows, tiene una carpeta temporal y pues lo ocupa para ciertos procesos y ciertas instalaciones y ahí se van quedando ese rastro. Lo recomendable es borrarla de vez en cuando. Los nombres de archivos en Linux, el sistema operativo admite nombres de ficheros largos y se puede utilizar cualquier carácter menos el diagonal. A pesar de ello, no es recomendable ocupar los siguientes por tener un significado especial en Linux. Entonces, trata de evitar todos estos caracteres raros. Otra cosa importante en Linux es que distingue tanto mayúsculas como minúsculas, por lo que los ficheros texto 1.txt escrito en minúsculas es diferente al texto que empieza con mayúsculas y termina en minúsculas. Son ficheros distintos. Para Linux no es lo mismo. Y ahora sí, ya que después de que vimos cómo está la estructura de archivos en Linux, vamos a ver los tipos de sistemas de archivos en Linux. Aquí te muestro algunos. Por ejemplo, tenemos la familia ext, desde el 1 al 4, la JFS, la BTRFS, el XFS, el swap y el Razer FS. En este video no voy a tocar todo, solamente voy a mencionar los más importantes. Comenzamos con el X2. Hasta hace poco este era el sistema estándar de Linux. Tiene una fragmentación muy baja, aunque es algo lento manejando con archivos de gran tamaño. Fue la continuación del sistema de ficheros X, implementado en 1992 e integrado en Linux versión 0.96. Ventajas de este sistema X2: compatible con ficheros grandes, admite particiones de disco de hasta 4 terabytes y ficheros de hasta 2 gigabytes de tamaño. Proporciona nombres de ficheros largos de hasta 255 caracteres y es muy estable, además de actualizar. Nuestro siguiente sistema de ficheros es el X3. Es una versión mejorada del X2 con previsión de pérdida de datos por fallos de discos en las cuestiones de apagones. En contraprestación, es totalmente imposible recuperar datos borrados. Compatible con el sistema X2, este es algo interesante. Y en la actualidad es el más difundido dentro de la comunidad Linux, considerado como el estándar. Pero esto, vamos a decirlo, es dentro de los Linux viejitos. Las principales ventajas es su actualización. Debido a que los dos sistemas comparten el mismo formato, es posible llevar a cabo actualización a X3. Incluso aunque el sistema X2 esté montado. Esa es una ventaja. Es fiable y muy fácil de dar mantenimiento. El siguiente es X4. Es la última versión de la familia de sistemas de ficheros ext por el momento. Principales ventajas es que radican en su eficiencia. Usa menor uso del CPU, mejoras en velocidad de lectura y escritura, ampliación de límites de tamaños de los ficheros, hasta ahora de 16 terabytes, y el sistema de ficheros pueden llegar a los 1024 petabytes. Eso es lo más interesante. Ya soporta tamaños muy grandes. El siguiente sistema de archivos es el Razer FS. Es un sistema de archivos de propósito general diseñado e implementado por el equipo de la empresa Nemesis, liderado por Hans Razer. En la actualidad es soportado por Linux y existen planes a futuro para incluirlo en otros sistemas operativos. Se lanzó en el año de 2001. En sistemas operativos compatibles con Linux, el número máximo de archivos es 2 a la 32, es decir, aproximadamente 4.000 millones de archivos. La máxima dimensión del archivo debe ser de 8 TB y permisos de acceso de archivos tiene los típicos accesos de permiso Unix, ACLs y atributos arbitrarios de seguridad. Básicamente sería lo que podemos hablar de este sistema. Y finalmente llegamos al último sistema de archivos que ocupa Linux, el swap. No importa qué versión de Linux tengas, no importa si tienes X4, X3 o lo que hayas instalado, el Linux requiere un sistema de intercambio llamado swap. Es el sistema de ficheros para la partición de intercambio en Linux. Todos los sistemas Linux necesitan una partición de este tipo para cargar los programas y no saturar la memoria RAM cuando excede su capacidad. En Windows, esto se hace con el archivo
pagefile.sys en la misma partición de trabajo, con los problemas que conlleva esto. Windows es obsoleto en este aspecto, porque Windows dentro de C2 puntos, diagonal, tenemos un archivo. Aquí no es un archivo. En Linux es una partición independiente donde se están intercambiando los archivos que se están ocupando de forma temporal. Tiene que ver esto con algo llamado memoria virtual para que te suene familiar. Y bueno, y con eso hemos terminado este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like. Ya sabes, compártelo y pulgar arriba. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.